Estamos de regreso en Estructuras, Leila Mejía y Juan Miguel Castillo Roldán, igual que todos los domingos a las 8 de la noche por BTV. Acabamos de tener una conversación interesantísima con Yatsel Román sobre el caso del conflicto entre Irán y Estados Unidos con el asesinato del general Soleimani y todos los temas que le han seguido, las retaliaciones, los riesgos de seguridad, las sustituciones y la falta de respuesta del Consejo de Seguridad, tomando en cuenta lo que él dijo antes de irse, que es que ya estamos con un asiento en ese consejo, lo que significa que no podemos estar tan al margen. Que tenemos que fijar una posición. Correcto. Entonces, ahora vamos a cambiar un poquito el tema para otro de actualidad y también de mucha importancia y preocupación a nivel nacional, que es relacionada a la muerte y el abuso sexual de la niña de 4 años de edad en Santiago, para lo cual hemos invitado al licenciado Julio César de la Rosa, que nos va a ayudar a entender algunos aspectos del procedimiento penal de este lamentable suceso. Bienvenido. Sí, hola Julio César. Hola Leila, ¿Sabes que Juan cuando Miguel? la gente ve a Julio César, lo vincula más con el tema de transparencia y corrupción, porque él preside ADOCO, que es la Así Alianza es. Dominicana contra la Corrupción, pero Julio César maneja muy bien el tema del Código del Menor, que desde el punto de vista legislativo es lo más importante en esta discusión, porque a todos nos horroriza, no como abogados, como seres humanos, la posibilidad de que, por ejemplo, el menor que está involucrado en esta tragedia, un menor delincuente, porque fue Claro. el agresor, en el mejor de los casos va a salir teniendo 20 y pocos. Así es. Con un posgrado en delincuencia, porque de las Que cárceles pudiera, que aquí, pudiera imagínate. salir antes de los 20. Sí, perfectamente. Yo digo en el mejor de los casos, asumiendo que le Sí. dan la pena máxima y asumiendo que se cumpla, que aquí en la excepción no la regla. Así es. Sí, mira, nosotros nos involucramos desde temprano en la temática del menor infractor, porque venimos de una experiencia del Círculo Juvenil de Prevención del Uso de Drogas, que fue una organización juvenil que en la década del 90, pues nosotros presidimos y que se encargó de verificar toda esta situación en donde se veía involucrado el menor como víctima y como victimario. Entonces, ha habido una alarma cuando se trata el tema del aumento de la pena. Algunos dicen que esa no es la solución. Nosotros sí entendemos que es la solución. Quizás no es la única, pero contribuye Totalmente, bastante. porque los que nos ha correspondido estudiar el derecho penal en sus orígenes, pues advertimos que el establecimiento de la pena pues procura, surte dos efectos. Primero, el sancionar al que cometió el ilícito, pero mandar el mensaje disuasivo preventivo, que es lo que surte el mayor efecto, por lo cual nosotros al salir no nos vamos en vía contraria ni violamos un semáforo en rojo. Ni andamos sin el cinturón porque no queremos la multa. Porque Claro. hay un régimen de consecuencias y en varias ocasiones a cualquiera de nosotros nos llega el instinto animal de querer agredir a alguien, pero dicen, no, déjame yo no buscarme este problema, lo que significa que ese valor que tiene el establecimiento de la pena como un mecanismo sancionador, pues no solamente de sancionar al infractor, sino de mandar el mensaje preventivo de que ante la comisión de un hecho, pues pudiera recibir este castigo. Y probablemente muchos de los menores que tal vez pudieron cometer un delito, se abstienen de hacerlo porque saben que aunque benigna, podrían recibir una pena hasta de 5 años, lo que significa que eso tiene un gran efecto. Entonces, cuando nosotros planteamos... En cosas como esta son muy pocos, 5 años. No, es que nosotros, ¿de dónde nosotros hemos recibido la agenda? Esto es un tema de agenda de las agencias, de los organismos multilaterales, en el caso de UNICEF, que tiene como principio, pues, establecer de que el menor que delinque puede dársele un tratamiento con la esperanza de que se pueda reinsertar, y de una vez te vienen con el mismo tema de que son víctimas del sistema. Todos somos el sistema. Claro. Entonces, Y no todos yo somos creo, delincuentes. así es. Entonces, yo creo que aquí el Estado tiene un papel que jugar, pero también la sociedad y también de manera individual, porque es un problema multifactorial donde intervienen todos estos factores. Entonces, ¿cuál es el que tenemos a mano?
pues el establecimiento de sanciones estrictas. El tema de violencia de género, la agresión contra la mujer, pues aminoró cuando se hace la ley de violencia de género, la 2497, y que ahora se escucha y uno se escandaliza por los tantos homicidios contra la mujer, porque primero hay también que tomar en consideración un aumento mayor de la población. ¿Y de los medios? De los medios que ya se tiene conocimiento de lo mismo, pero eso ha sido un disuasivo porque tal vez no matan más mujeres por lo duro de la pena. Y mucha gente, y uno en conversaciones pues escucha decir, yo prefiero andar con droga y no darle a una mujer. ¿Qué significa eso? Que el efecto de conocer que hay un régimen de consecuencia drástico, pues hace abstenerse. Entonces, por ello nosotros entendemos que si nosotros hemos obedecido a estos planes agendistas, pues ¿por qué no imitamos lo que hacen los Estados Unidos en la práctica? En Estados Unidos, también Reino Unido. Exactamente, Estados Unidos, a un menor infractor que se demuestre que actuó con discernimiento, con conocimiento, pues se le aplica una pena similar. Recordemos aquel asesino en serie que mató cerca de 42 personas, que cuando en Washington, que cuando he aprendido, pues encuentran que su cómplice era un hijastro, un menor de unos 14 años, que era quien conducía el vehículo, mientras él desde la cajuela del vehículo, desde el baúl, por el orificio donde se introduce la llave, era donde sacaba el cañón del rifle para darle muerte a personas que no tenían nada que ver. Cuando se demuestra que quien conducía el vehículo era ese menor de edad, pues fue juzgado como adulto y recibió cadena perpetua. Y en algunos estados, pues algunos menores pudieran también ser condenados hasta la pena de muerte. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que ante un problema multifactorial en donde todos somos responsables, pues debemos buscar las medidas que tengamos a la mano, como es ampliar la pena que pudiera recibir un menor cuando es imputado de la comisión de un delito y sobre todo de un crimen atroz como estos. Recordemos aquella banda de menores, de los taxistas, sí, donde una jovencita decía que ella se excitaba cuando veía la sangre. Entonces, eso no es una actuación normal como para recibir el favor de una pena de 5 años. Hay perfiles que no son recuperables, yo creo. Eso es una opinión muy personal, pero hay gente que no se regenera. No, es que no hay forma. Es que no hay forma. Entonces, por ello, nosotros debemos en estas oportunidades, y lamentablemente, que tenga que ocurrir un hecho que ha llamado la atención de toda la sociedad, pues entonces, porque precisamente las sociedades se van fortaleciendo en la medida que va poniendo los correctivos ante la comisión o la ocurrencia de hecho. Ocurrió un hecho, pues vamos a verificar de que 5 años para ser impuesto a una persona que al cumplimiento del 50% de la pena, si ha exhibido buen comportamiento, pues va a salir a la calle. Si tiene 15 años, pues va a salir a los 17 antes de cumplir la mayoría de edad. Entonces yo creo que eso se debe considerar. Doctor, para explicar a la audiencia, si es posible, ¿cuáles son los tipos penales que se están imputando? Porque tenemos los menores que son agresores, pues también había involucrado un adulto y también hubo 2 detenciones que se produjeron contra la madre de Yaneisi. O sea, ¿usted podría explicar cuáles son? Pero dijeron que no le iban a procesar. Sí, no, a ella la excluyeron, la detuvieron, sí, determinaron. Pero para explicar si se fuera a proceder en todo caso, ¿cuáles son los tipos penales que están imputando a cada persona involucrada en ese caso? Mira, en el caso de la madre, pues evidentemente que el Código del Menor, pues que le establece responsabilidades para los tutores de los menores, que en este caso la madre que debe tener el cuidado, debe tener la vigilancia
y en el caso de la especie que se habla, no se ha podido comprobar esto, de que la niña va a comprar una cerveza a un establecimiento que es cuando es aprendida. Si se va a aplicar el Código del Menor, ahí van, pudieran ser imputados, no por el hecho material consumado, sino por lo que le antecedió. Primero, mandar a un menor a comprar bebida alcohólica, que está prohibido por el Código del Menor. Exacto. Pero Sola a las también, 10 de la noche. sola a las 10 de la negligencia, noche, pero abandono. también el establecimiento, en el hipotético Que se la caso venda. que se la haya vendido, También. pues también incurre en una violación. Por eso Eso. cuando hablamos de que es una problemática multifactorial, en donde la sociedad tenemos responsabilidad, pero también la autoridad que debe vigilar por ello. Pero no solamente eso. ¿Qué explica que el menor imputado tenga un proceso abierto por la violación Y te suelto, y embarazo sí. de una hermana? Lo que significa que aquí también la autoridad, en este caso el Ministerio Público de esa jurisdicción, pues debe explicar por qué. A menos que él haya tenido, cuando eso pasó, menos de 13 años. Porque según el código de nosotros, La pena de es 12 hacia abajo. menor a la De que 12 le a pudiera. 16 es menor, pero de 12 para abajo no hay sanción. La responsabilidad penal aquí, domiciliario, a la escuela, por el tema Correcto. de la protección. si nosotros fuéramos a subir las sanciones, aumentarlas como una modificación del código, no tendríamos que salirnos, denunciarlo, no sé, el procedimiento para salirnos de un convenio de la Convención de los Derechos del Niño. que- Bueno, la salida, todos los estados que forman parte de un mecanismo jurídico o de integración, en este caso, como parte de Estado parte de las Naciones Unidas, todas las decisiones que emanen de este estamento, pues son vinculantes. Y está la denuncia o la reserva, porque en lo concerniente a este caso del Código del Menor, que es el resultado precisamente de estos compromisos que asume la República Dominicana, pues pudiera denunciar esta convención o en medio de hacer una denuncia con reserva, o sea, respecto a un tema en específico, pero también ya hay precedentes de estados que han hecho uso de otros instrumentos internacionales, de los cuales forman parte, para establecer en su ordenanza interna, pues, el establecimiento o el aumento de la pena. Sí, Porque Reino Unido, Israel, sí. en este varios, caso, lo que opera es que el menor que participe de un hecho con esas características, pues sea juzgado como adulto. ¿Cuál es la esencia de establecer el Código del Menor? Es precisamente cuando, por una situación accidental, un menor se ve involucrado en una pelea en el colegio, le empuja a un compañero y este pues se ve afectado o pierda la vida, pues no hubo la intención de provocarle la muerte. En esencia es lo que se procura. Vamos a proteger al menor infractor cuando sea un caso que no implique la gravedad de la concurrencia de circunstancias que puedan agravar un homicidio. Porque este es un caso donde no solamente se comete este crimen, sino que ellos salen a ayudar a los familiares a buscar a la víctima. ¿Tuviste eso? O sea, ¿Verdad? Qué bárbaro. donde hay todo una asociación de sentimientos, de maldad, de frialdad, que lo hace capaz de eso. Entonces, ahí ya debe perfectamente, al evaluarse ese menor, de que actuó con discernimiento, consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, debería ser juzgado como un adulto. Para un crimen como este, ¿cuál sería la pena? 30 años. Entonces, ¿qué estamos resolviendo con eso? Mandando el mensaje a la sociedad y sobre todo a los menores potenciales a las futuras infractores, generaciones. porque todo esto, estamos hablando de que tenemos una población carcelaria de unos 30.000 internos, y de esos 30.000 pudieran haber unos 1.500 menores
que están siendo procesados. Pero cuando hablamos de una población de 10 millones de habitantes y que quienes están purgando una sanción o están en vía de recibir una sanción son unos 30,000, esto es ínfimo. Entonces eso significa de que el mensaje llega y por eso son más los que no delinquen que los que delinquen. Entonces vamos a enfocarnos a establecer sanciones, que es finalmente a lo que el ser humano le teme. Le teme al bolsillo, a que le castiguen el bolsillo, pero también al que le limiten su libertad. Claro. Entonces yo creo que no podemos abandonar lo que es la esencia del derecho penal al momento de establecer como sanción la prisión para aquel que delinque, porque se trata de un menor. Bueno, cuando sea un menor que como resultado de un accidente, de un hecho de poca monta, pues no lo vamos a confinar. Ahora, alguien que participe como este menor que viene con un antecedente de violar a su hermana, de embarazarla, pero también en el caso que ahorita hiciste mención de los taxistas, donde fue una especie de crímenes de un crimen en serie, donde manifestaron que disfrutaban hacer el sexo mientras uno le estaba propinando golpes y finalmente provocarle la muerte a un ser humano. Doctor, también había involucrado un mayor de edad que creo que había participado Sí, en el ocultamiento del cadáver. Él dice que a él le llevaron la niña, pero Sí. que él no participó en el crimen, pero sí. Pero hay una infracción ahí. Entonces, ¿cuál será Sí, la infracción claro, en la que incurre la persona? eso evidentemente que se trató de una asociación de malhechores y tanta responsabilidad tiene el menor como el adulto. Lo único que el adulto pues va a ser juzgado como tal. Él hasta dijo que él intentó Penetrar y no pudo. porque la niña estaba muerta. Entonces yo me pregunto si en ese caso la tentativa, que la violación es un crimen. Sí, totalmente, claro, ahí concurren todos esos elementos, o sea. Porque él no lo sabía, la intención está, el animus negandi, ¿verdad? Claro. Él asumía que estaba vivo y después se enteró que eso es él mismo que lo dice. Claro, ya está el interés de participar del hecho, ya ahí está la intención, pero ok, si la llevaron y la viste muerta, pues debiste dar parte a las autoridades para que no te imputen responsabilidad en el caso, lo que significa que ellos estaban conscientes de lo que hacían y lo que iba a pasar. Él hasta se quedó con la ropa interior de la niña. Sí, que cuando le hicieron la experticia, que se trasladaron al lugar donde por eso es que yo digo que hay gente que para mí nace, la teoría esa del criminal nato era del hombroso. Sí, claro. Yo me inclino a ella, hay gente que nace con un perfil criminal. Claro, Es una gente capaz de hacer eso que no puede, tiene que ser un monstruo. Claro, eso fue lo que nosotros vimos desde el punto de vista sociológico, de lo que era el estudio de los criminalistas de entonces, que se enfocaban hacia los perfiles que mostraban algunos personajes a partir de sus rasgos físicos y de su comportamiento, y advertía, y fue lo que contribuyó al establecimiento de la pena y sobre todo de que el Estado, como responsable de la política criminal, pues estableciera mecanismos de apartar algunas poblaciones, de apartar a estos individuos que presentaban ese fenotipo como una forma de garantizar y resguardar la vida de esa población. Entonces, en el caso nuestro, ¿cuál es el mecanismo que tenemos para poder prevenir, para poder alejar a estas amenazas contra la población, contra la sociedad? Precisamente confinándolo. ¿A través de qué? Del mecanismo del establecimiento de una pena, para lo cual el Estado tiene un aparato que ha hecho que ha constituido para ello. Porque reitero, es que la pena tiene dos fines: sancionar y disuadir, prevenir. Y por ello yo reitero que la gran mayoría de los componentes de una sociedad no delinquimos porque tememos. Se originaba en la sociedad más pequeña, que es la familia,
¿por qué uno no cometía una serie de te dieran una actos? pela. Porque Te la pusieran de sanción, castigo. la Claro, sanción sí, era es una verdad, pela. es verdad. Ya hoy día hay quienes prefieren una pela y no la sanción que le podemos dar. Lo que tenemos niños pequeños, yo a mi niña de 13 años, con decirle que te voy a retener el celular, ya es suficiente para que ésta pues se abstenga de violar las disposiciones. Ay, con el celular, con que el es la celular, amenaza, no. Doctor, Ella prefiere una peli y no eso. y yo agregaría también la sensación de retribución, obviamente no de indemnización de daño y perjuicio, no de eso, sino de retribución por parte de la víctima también, porque en la medida que uno como víctima, la víctima per se y los familiares sienten que se ha hecho justicia, también eso disuade los riesgos de que la persona se haga justicia por mano propia, que también es algo que sucede con mucha frecuencia por la ineficacia del sistema de justicia que genera impunidad. Cuando la persona siente que el sistema no funciona, ¿qué hacen? Van a buscar justicia Autotutela. por mano Claro. propia, creando más desgracia. Claro, por ello justamente se establece la justicia como una compensación a lo que debe ser la responsabilidad del Estado, que previo a lo que fue el periodo de la venganza privada, Claro. la ley del talión, que Ojo ya por ahí es ojo, que diente por comienza a perfilarse que el Estado va a asumir. Bueno, ya no vendrá la venganza privada, vamos a moderar esto. Ok, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. O sea, si te sacaron un ojo, no lo mates. Tú tienes derecho a hacer lo mismo. sacarle otro ojo. Ahora, ya viene la organización del Estado Claro. y establece como parte esencial de su conformación el gobierno, y el gobierno a su vez pues el establecimiento ya de la justicia, que es quien va a administrar esto. Entonces, si a esta altura estamos hablando que una persona que fue capaz de quitarle la vida a otro igual, o sea, a un menor, pues no puede ser compensado con una sanción de 5 años, Claro. que yo reitero, es que no lo cumplen los 5 años, porque No. si exhiben un comportamiento conforme lo establece la ley en su confinamiento, en su centro de confinamiento, pues sale al 50% de la pena. Entonces, pocos menores han llegado a cumplir la pena máxima. Y sale siendo un muchachito. Cuando yo tuiteé a favor el otro día del aumento de la pena, la mayor parte de mis seguidores estaban de acuerdo, pero hubo un grupo de abogados específicamente que me cayeron encima diciéndome que eso era populismo penal. Y jueces, hubo un juez de una corte de apelación, no sé de dónde, que eso era populismo penal, que había que atacar otras causas. Yo le dije, mire, con el discurso de atacar otras causas, no se ha hecho una ni la otra, y por ende no se ha hecho nada. Eso sí es diluye Y la por eso, responsabilidad. y por Claro, eso eso sí es- es populismo. no, No hay no. que atacar otras causas y se queda todo así. No, pero y por eso que El yo, sistema. por eso que yo reitero culpa del sistema. que tenemos que echarle mano a lo que tenemos a mano, valga Claro, la que redundancia. eso, la ¿Cuál es? modificación de la- Mandar el mensaje de que no obstante usted ser menor, si usted comete un crimen con esas características, usted va a recibir la pena que podría recibir un adulto. Y él va a pensar que podría salir cuando tuviera 45 años de la cárcel. Que no es lo mismo que a los 20. Porque tenemos que también considerar, en el caso de Colombia, cuando se determina, cuando toma auge esta imposición de pena benigna, pues ¿qué hacía el crimen organizado? Utilizaba a menores en actividad del sicariato, porque sabía que el menor iba a salir en poco tiempo y podía continuar cometiendo este tipo de delitos. Pero aquí en la República Dominicana también se dio. Eran un atractivo para el narcotráfico, para el microtráfico y sobre todo para las actividades de sicariato, y son muchos los menores que están purgando pena por la comisión de homicidio en esa actividad propia del sicariato, porque son un atractivo para los que están al frente de estas actividades, de utilizar a menores, porque el trabajo pues les resulta más efectivo, el pago también, y sobre todo que estos lo hacen consciente de que al término
de 2 o 3 años van a estar en la calle. Tú sabes que con ese tema de eso ocupa el sistema, siempre he pensado que hay siempre una intención de autoproclamarse con un sentido de superioridad moral. Bueno, eso ocupa el sistema, no es culpa de él. La exclusión, la desigualdad. Marginalidad, sí. La pobreza, pero como es que para- ser pobre te hace delincuente. Para montarse en un pedestal de Y en moralidad una ola. que puede estar distribuyendo. ¿Te acuerdas cuando robaron cerca de casa, que rompieron el vidrio en el carro? Cuando agarraron a los ladrones, ahí estaba una doña en la calle voceando. Ay, suelten lo que no es culpa de él, es el sistema. O sea, Sí, no, y eso le no- dijeron, pero llévenlo eso para su casa entonces. Exactamente, no, porque Porque es muy chulo andar diciendo y no tomar responsabilidad. es una actitud irresponsable de cargarle todo al sistema. Yo debo ponerme de ejemplo. Yo provengo de un barrio popular, del más popular de los ¿Y eso no te sectores. hizo delincuente? No me hizo delincuente y yo, por el contrario, yo contribuí a sacar a algunos de actividades totalmente contrarias a la ley, sobre todo con el tema del consumo de De las drogas. drogas, sí. Y fue una labor que yo me propuse y a diferencia de otros de mi generación que optaron por otro camino, yo apelé al de la escuela pública, al del liceo y luego a la universidad, y eso marcó la diferencia. Naturalmente tenía una espada de Damocles que era la familia. Yo todavía, mi papá con 94 años, temo a que él, lo que siempre me decía, que él nunca había pisado la puerta de un destacamento, se vaya a producir. O sea, yo todavía le temo a eso y eso me abstiene de yo violar pues la ley impuesta y conocida por la familia. Muchas gracias, Julio César, por Gracias a conversar ustedes. con nosotros aquí Muy en amena, Estructuras. uno se siente como que está conversando en una terraza. Con amigos. Eso es muy Así importante, es, gracias. claro. Nos alegra mucho. Gracias, Así es. conversamos con Julio César de la Rosa. Juan Miguel y yo nos despedimos ya por hoy, pero esperamos contar con ustedes la próxima semana y también que nos busquen en YouTube. YouTube. Estructuras en TV es Instagram, YouTube es Estructuras Sí. y el email es estructurasentv@gmail.com. Pueden poner estructuras Leila Mejía o estructuras Castillo Roldán y va a salir el canal. Ahí va a salir este programa y también los anteriores. La semana que viene a las 8 de la noche, otra entrega de Estructuras los domingos.